Bueno, mis hermanos, amén. El Señor es bueno. Gracias, mi hermana Joyce y el equipo del Ministerio de Alabanza de Oración. Yo le digo, mis hermanos, vale la pena salir de aquí sin voz. Vale la pena quedarse, bueno, al menos que su trabajo sea de locutor el lunes, quizás no, pero no sé si hay ningún locutor por aquí, ¿verdad? Vale la pena adorar al Señor con su voz, con su corazón, que salga de usted una alabanza, que salga de usted una oración genuina, verdadera. No se quede callado. No importa que el que está a la par de usted escuche los gallos ahí cantando, ¿verdad? No importa. ¿A alguien le salen algunos gallitos ahí cantando? Yo sé que a mí sí. Lo bueno por eso es que me siento al frente para que nadie me escuche. Hermanos, vale la pena, mis hermanos, vale la pena. El Señor es bueno. Espero que se encuentren bien en esta mañana. Verdaderamente es un honor, es un placer una vez más poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, a los que nos están visitando, bienvenidos, gracias, primera o segunda vez, tercera tal vez, ya no la quinta, ya si es la quinta vez, ya es de casa, digámoslo así, ¿verdad? Pero sean bienvenidos en esta mañana, amén. En esta mañana vamos a retomar un tema que, bueno, gracias al pastor amigo Tulio que estuvo con nosotros el domingo pasado, introduciendo un mensaje sobre la familia, ¿verdad? Yo creo que es apropiado que en estos meses podemos estar hablando sobre la familia. Hay mucha gente que está de vacaciones, que está disfrutando, que está sacando tiempo para sus hijos. Algunas mamás que los hijos los están volviendo locos en la casa porque no están en la escuela, ¿verdad? No hay de esas mamás, ¿verdad que no? Todos están bien, portándose bien en la casa. Yo sé que mi esposa de vez en cuando quiere abrir las ventanas y echarlos afuera un par de horas para que traiga un poco de tranquilidad, pero no, la verdad es que los meses de verano típicamente en este país uno tiende a apreciar un poco más, ¿no? Las familias, las personas que están viviendo con nosotros, incluso a la distancia también. Entonces, vamos a entrar en este pequeño tema porque nos dimos cuenta el domingo pasado, y muchos ya lo sabemos, es bastante obvio que la familia es un concepto de Dios, ¿verdad? La familia es un concepto de Dios. La familia verdaderamente es algo que está en el pensamiento, en la mente de Dios, y constantemente, especialmente hoy en día, la familia, la institución de la familia está siendo atacada, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nosotros nos podamos apoyar un poquito en las escrituras del profeta Nehemías en el capítulo 4, pero con el tema especial de esta mañana es luchar por la familia. Vamos a pelear por la familia. ¿Alguien aquí está listo para pelear por su familia? ¿Sí? Por sus hermanos, por sus primos, tíos, hijos, hijas, padres, quien quiera que sea, vale la pena pelear por nuestra familia. Amén. Es importante tenerlos a ellos juntos. Es importante poder llevar a cabo el mandato que el Señor nos ha dado de la unidad dentro de la familia. Amén. Entonces, en este sermón vamos a intentar explorar algunas cosas. Vamos a explorar tres cosas. Vamos a explorar las tácticas del enemigo, la importancia de la unidad entre los creyentes y, más que todo, el poder de la oración. ¿Alguien cree en el poder de la oración? Sí, claro que sí. Es lo que nos va a ayudar, es lo que nos va a proveer con las armas en contra de cada uno de estos ataques. Nehemías capítulo 4 versículo 14, se los voy a leer y para que usted lo recuerde, para que lo tenga en su mente, para que lo subraye en su Biblia o le dé un screenshot a su teléfono o haga lo que sea. Se me adelantó. Vamos al versículo 14 de capítulo 4 de Nehemías para leer este versículo de donde dice: no le tengan miedo al enemigo. Y después vamos a ver un poquito el contexto de este versículo. Dice: recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas.
Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente para el que me está siguiendo en cualquier otra versión. Es verdaderamente algo importante que entendamos que donde hay algo que Dios está haciendo, donde hay algo que está representando lo que es Dios, van a haber ataques. Van a haber contradicciones, van a haber situaciones que se van a levantar en contra de nosotros. Y entonces vamos a verlo aquí en Nehemías. Vamos como les dije, a explorar estos temas, las tácticas del enemigo, la necesidad de la unidad y el poder de la oración. Tenemos que comenzar con una verdad que la hemos escuchado de diferentes maneras, y es que la unidad es poder. Y cuando trabajamos en equipo y colaboramos, podemos alcanzar cosas extraordinarias. ¿Hay poder en la unidad, sí o no? Típicamente lo hemos hablado en el pasado, como un león que anda buscando su presa, típicamente se va a apuntar, se va a dirigir hacia uno de los animales que está fuera del manado, que está fuera del rebaño, que está fuera. Las personas que están solas. Verdaderamente hay algo poderoso que podemos alcanzar en la unidad familiar y en la unidad de la familia del cuerpo de Cristo. Todo esto puede aplicar en diferentes maneras, pero estas palabras van a iluminar el camino mientras profundizamos en las Escrituras. Pero antes de que nos metamos al capítulo 4 de Nehemías, me gustaría que usted entienda un poquito el trasfondo del pasaje. Todos saben quién es Nehemías aquí, ¿sí no? Habíamos hecho una serie sobre Nehemías que estuvo muy buena y por ahí debe estar grabada. Pero Nehemías, ustedes saben que fue este líder judío, ¿verdad?, que estaba en Persia, que él era una de las personas que trabajaban en la corte del rey, pero era judío. Él estaba separado del grupo que ya estaba en Jerusalén. Él recibe reportes del estado de las murallas de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Le da tristeza, se conmueve. Él dice: yo tengo que hacer algo para poder levantar, porque él entiende exactamente cuál es la necesidad de construir murallas de protección. Donde hay algo de valor, vale la pena protegerlo, ¿sí o no? Vale la pena proteger las cosas de valor, claro que sí. Entonces, Nehemías recibe permiso del rey Artajerjes. Diga Artajerjes 10 veces, a ver que está difícil, mis hermanos. Artajerjes o Artajerjes, yo no sé cómo se dice, pero le pusieron un nombre bien raro a este rey de Persia, ¿verdad? Entonces le pide permiso, regresa a Jerusalén para comenzar a construir las murallas de la ciudad. Estas murallas estaban en ruinas, estaban en destrucción por los babilonios. Entonces este esfuerzo de reconstrucción para Nehemías y para el pueblo no solo representaba un proyecto de infraestructura. No era simplemente un trabajo de ingeniería civil, de ir a levantar murallas con piedras a construir simplemente, pero esto también para ellos representaba renovación espiritual y comunitaria para el pueblo y para las familias judías. Sin embargo, como usted sabe ya, que las cosas siempre van a enfrentar oposición. La labor no estuvo libre de ella. Los enemigos de Judá, habían varios mencionados aquí, pero escuchamos de un tal Sanbalat y de un tal Tobías que me caen mal, pero intentaron desanimar y intentaron detener la obra mediante muchas cosas, mediante las burlas, mediante las amenazas, mediante engaños. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén era crucial para este pueblo, para poder asegurar la protección, para poder restaurar la identidad, para poder restaurar la dignidad, para poder reafirmar la fe, incluso también para estabilizar la economía de la sociedad, para cumplir el llamado, para proteger la pureza del llamado, de la cultura de este pueblo escogido por Dios. Usted entiende un poco entonces la necesidad de poder construir protección, para poder proteger verdaderamente lo que hemos llamados a hacer.
En este contexto de desafío y de resistencia, Nehemías y los constructores tuvieron que mantenerse firmes en su fe. Tuvieron que mantenerse rectos en esta misión. Tuvieron que armarse no solamente con herramientas de construcción, sino que tuvieron que armarse con valor. Tuvieron que armarse con unidad. Tuvieron que armarse con oración. Me gustaría que vayamos aquí al capítulo 4, versículo 1. Y permítame leérselo, lo puede seguir aquí en pantalla. Pero dice el versículo 1: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Por cierto, Sanbalat y Tobías, estas eran las personas, los reyes que estaban alrededor de esta ciudad, ¿verdad? No querían la prosperidad de esta ciudad. Entonces, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Ya comenzaron los ataques. ¿Acaso creen que pueden construir en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas, piedras quemadas, piedras que estaban arruinadas, piedras que no eran bonitas? Tobías, dice el versículo 3, el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Imagínense lo débil que le están diciendo que esta muralla es. Pero dice el versículo 4, yo quiero que usted ponga atención a todas las respuestas, porque vamos a ver específicamente cuáles son los ataques, vamos a ver qué es lo que está en medio de ellos y vamos a ver las respuestas de Nehemías y del pueblo de Dios. Pero dice el versículo 4, entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Versículo 7, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, y ahora mire que hay más, ya no son ellos nada más. Dice, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y de que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y para luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias. Y usted tiene que subrayar el versículo 9, tiene que escucharlo, tiene que grabarlo. Dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad, día y noche para protegernos. 4 versículos más, nada más. Versículo 10 dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, es importante que usted note qué fue lo que está causando estas preocupaciones dentro del pueblo judío, y en el versículo 11 lo explica. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Versículo 12, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. El versículo 14. Luego
Mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Una oración de gratitud, de exaltación, es lo que él está presentando en este momento. Y dice: y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Verdaderamente le decimos a nuestro Señor que nos ayude a entender estas palabras, que nos ayude a entender cuáles son las tácticas del enemigo, pero que permitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos llene de fortaleza, de armas, de unidad, para que podamos combatir esto, para que podamos vivir el propósito del Señor como familia. Veamos lo primero entonces, las tácticas del enemigo. El primer tema que vamos a explorar es exactamente este: las tácticas del enemigo. Ahí está, ¿verdad? Puse un lobo ahí feroz para que se asuste un poco. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Como ya dijimos, cuando usted está construyendo algo, cuando usted está haciendo algo importante en su vida, se va a enfrentar a oposición. Siempre va a haber oposición. Y esta oposición podrá tener el poder, si le permite, de derribar todos sus esfuerzos, de derribar lo que usted quiere hacer con su vida, de derribar su entrega al Señor, de derribar ese compromiso de servirle, de amarle, de hacer las cosas basadas en sus estatutos, en sus mandatos. Este es el primer tema, y lo primero que hace dentro de estas tácticas es ridiculizar y desanimar. En el contexto aquí, el verdadero enemigo no solo son un adversario físico, no son solamente estas personas que van a venir al ataque, pero son las fuerzas espirituales que intentan debilitar nuestra fe. Van a intentar entorpecer, destruir, sabotear la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles eran los dos comentarios que hicieron este tal Sanbalat? ¿Qué cree que está haciendo este pueblo? ¿Qué debilucho grupo de judíos? ¿Lo está viendo ahí? El desánimo y el intento de ridiculizar, de hacerles pensar que son débiles. ¿Qué fue lo que dijo el otro? La muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Están haciendo un pésimo trabajo. Eso no va a servir para nada, es lo que está diciendo. En este pasaje nosotros vemos a Sanbalat y a Tobías ridiculizando a los judíos, burlándose de sus esfuerzos para reconstruir este muro. Es una táctica clásica del enemigo. El enemigo, Satanás, quiere usar el ridículo y el desprecio para desanimar y desmoralizar a los que están haciendo la obra de Dios. El ridículo y el desprecio. Quiere que nos sintamos pequeños, que nos sintamos insignificantes, que nos sintamos incapaces. Quiere que creamos que nuestros propios esfuerzos son inútiles, que es imposible que usted y yo tengamos éxito en lo que queramos emprender en esta vida con la ayuda de Dios. El enemigo va a utilizar esta burla y el desprecio para desbaratar la confianza y la moral de la familia. Puede suceder de diferentes maneras. No tengo tiempo para mencionar muchas, pero pensemos en un par nada más. Esto puede comenzar en las críticas. Uno de los lugares en donde estamos más expuestos a conversar o a interactuar con personas que están en contra de lo que nosotros creemos es típicamente en el trabajo. Un padre y una madre pueden enfrentarse a críticas constantes en su empleo. Y ese estrés y esa frustración se la llevan a casa, y eso comienza a desbaratar la armonía y la comunicación familiar. Críticas en el trabajo por lo que estás haciendo, por el hecho de que estás yendo a la iglesia, por el hecho de que estás tratando de encaminar tu familia en los caminos de Dios. Personas que le van a decir que eso no sirve, que eso nada más quieren robarle, que eso simplemente es un cuento.
¿Cuántas cosas podemos estar escuchando y por no responder, por verdaderamente tratar de amarlos, quizás los vamos guardando ahí? Cuando llegamos a casa comienzan a salir estas dudas. Comienza a afectar la armonía entre mi esposa y yo, entre mis hijos. A tratar de analizar si es cierto que lo que estamos haciendo no tiene valor. El otro ataque que nosotros vemos de esta manera es la desacreditación de los valores familiares. ¿Okay? Estamos hablando de la cultura popular que está constantemente ridiculizando los valores y los principios cristianos, haciendo que los miembros de la familia se sientan avergonzados y que comiencen a cuestionar su fe. No tienes que ir muy lejos. Constantemente músicos, políticos están ridiculizando la esencia de lo que es la familia, de la manera que Dios la pensó. Quieren traer diferentes ideologías para que nosotros las absorbamos y comencemos a implementar esas cosas sobre nuestros hijos, causando estos desacuerdos, causando que los valores que Dios ha depositado en mi vida se comiencen a desintegrar. Sin embargo, como vemos en Nehemías capítulo 4, el enemigo no simplemente se detiene ahí con el ridículo, poniéndonos en ridículo, avergonzándonos. A ver, los judíos, ellos ven que los judíos están avanzando, ellos ven que el pueblo de Dios, que la familia sigue en pie, sigue adorando, sigue llegando a la iglesia, va a comenzar a hacer cosas más quizás eficaces para ellos. Intensifican sus tácticas. Y la segunda táctica es intimidar y amenazar. Conspira con otros para venir a luchar contra Jerusalén. Es lo que vemos ahí de estos enemigos del pueblo. ¿Para qué? Para provocar problemas, para provocar caos entre ellos mismos. Dice el versículo 7 y se lo leo nada más. Dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de la obra, que la obra progresaba. Palabra clave: el enemigo sigue intentando cuando ve progreso. Muchas veces se da cuenta que cuando una familia ya está desintegrada, el enemigo no va a seguir persistiendo, ya logró la meta. Pero los ataques vienen constantemente a las familias que están progresando, a los que están reparando las brechas del pasado, a los que están tratando de sanar las heridas que quedaron allá atrás, que lastimaron en algún momento. Ellos se enfurecieron, dice el versículo 8, hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Cuando las burlas ya no tienen efecto, el enemigo recurre a la intimidación y a las amenazas. Nehemías y este pueblo se están enfrentando a estos ataques directos, a estas amenazas directas. Y eso puede manifestarse de diferentes maneras para nosotros, para las familias, situaciones que van a generar miedo, situaciones que van a generar ansiedad, ya puedan ser problemas financieros o problemas de salud o problemas de conflictos internos que el enemigo quiere utilizar para desestabilizar nuestra familia. Vea la inseguridad financiera, la pérdida del trabajo, del empleo, o la acumulación de deudas que parece que lo están hundiendo a uno. Estas cosas generan miedo, generan incertidumbre sobre el futuro, ¿sí o no? Crean tensión entre los cónyuges, afecta la estabilidad emocional de los hijos. La mayor causa, mis hermanos, de los divorcios no es la infidelidad, ¿sabe? Es la economía. Son los problemas económicos, la falta de mayordomía, la inseguridad, el decir voy a estar mejor por mi propia cuenta, ya no puedo con todo esto. También los problemas de salud. Imagínense lo que puede causar un diagnóstico médico grave. ¿Qué tipo de miedo va a sembrar? ¿Qué desesperación va a crear dentro de una familia? Va a llevar a una familia, si uno lo permite, va a llevarlos a cuestionar su fe y a cuestionar su propósito.
Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué mi madre tiene que estar sufriendo con cáncer? ¿Por qué las situaciones tienen que ser tan difíciles? Y comienza uno a cuestionar y a permitir que los ataques del enemigo sean efectivos en contra de uno. Ya sean los problemas financieros o los ataques de salud, mis hermanos. Vivimos en un mundo que está corrompido. O sea, son ataques del enemigo, que alguien se enferme. No necesariamente vivimos en este mundo corrompido por el pecado. Es la realidad. Pero en la manera que usted lo encara, en la manera que usted lo enfrente, es lo que va a marcar la diferencia, porque el enemigo los puede utilizar para destruir y para matar la creación y el concepto de Dios de lo que es la familia. Lo tercero que causan es crear confusión y distracción. En el verso 11, nuestros enemigos dicen, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y los detendremos. Era bullicia, era distracción. Se los estaban comentando a los judíos que estaban afuera del pueblo para que ellos llegaran allá adentro a sembrar esas semillas de confusión y de distracción. ¿Qué es lo que está pasando, mis hermanos? Que el enemigo quiere que nosotros creamos que somos vulnerables, que siempre estamos en riesgo, que siempre estamos en peligro, que tengo que andar cuidándome en todo momento porque el enemigo va a entrar a desbaratar mi familia. Porque se nos olvida quién es el que está peleando por nosotros. Se nos olvida quién es la persona que ha prometido cuidarnos. ¿A quién le pertenecemos? ¿A qué reino le pertenecemos? Quiere que vivamos en un estado de miedo, en un estado de ansiedad constante, que estemos preocupados por nuestra propia seguridad. Quiere que descuidemos la obra de Dios. Quiere que descuidemos nuestra familia. Le voy a mencionar un par de ejemplos. El exceso de trabajo. El exceso de trabajo. Estamos hablando de una obsesión. Un miembro de la familia puede estar tan ocupado en su trabajo que no le dedica tiempo a su cónyuge y a sus hijos, y está afectando las relaciones y la unidad familiar. Después se preguntan por qué los hijos no quieren nada que ver con ellos, o por qué la esposa hace cosas sin que ellos se den cuenta, porque no están presentes. Es la realidad. También las actividades excesivas. O sea, estoy hablando de la sobrecarga, mis hermanos. Todo acumulado, deportes, clases, compromisos sociales, fiestas, esto y el otro, constantemente, una tras la otra. Y eso, lo que puede suceder es que la familia no pueda pasar tiempo en oración y tiempo en devoción espiritual. Se crea como la necesidad para la unidad. El hecho de que tenemos que estar afuera, saliendo constantemente, eso es lo que con eso estás atando la unidad de tu familia. Pero en el momento que eso no sea posible, ya se descompuso todo. Tenemos que pensar, mis hermanos, y llevar a nuestras familias a tener tiempos de silencio, tiempos calmados, tiempos de devoción, tiempos de búsqueda juntos. Amén. Los escucho muy callados, mis hermanos. Están tomando notas, ¿verdad? Amén, amén. ¿Qué es lo que vemos en Nehemías capítulo 4? Que al fin de todo esto, todas estas tácticas del enemigo son ineficaces contra el pueblo de Dios. Sí comienza a causar un poquito de discordia, un poquito de duda, un poquito de preocupación. Pero estamos hablando de un pueblo que se somete, un pueblo que está bajo el cuidado de Dios, de un liderazgo que está buscando continuamente la dirección y la protección de Dios sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre las personas a las cuales Él fue llamado. A pesar de las burlas, a pesar de las amenazas, de las mentiras, los judíos siguen construyendo. Y ese es el llamado para nosotros. Que además de las burlas, además de las amenazas, además de las mentiras, tenemos que seguir construyendo nuestras familias. Tenemos que seguir construyendo en nuestra devoción a Dios. Tenemos que seguir construyendo como partes del cuerpo de la familia de Cristo. No podemos permitir que
que las tácticas del enemigo nos desalienten, que nos desanimen, que nos anden arrastrando todo el tiempo. Un día estoy aquí alegre, emocionado, y el otro día ya se acabó todo. No, esa inestabilidad el Señor no quiere que sea la realidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Este pueblo se dirigen a Dios en oración, permanecen juntos y continúan haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Veámoslo de esta manera. En nuestros enemigos, en nuestras vidas, el enemigo usa las tácticas similares para desanimarnos, ¿sí o no? Nos quiere ridiculizar, nos quiere hacer sentirnos insignificantes, quiere crear miedo y confusión y quiere abrumar nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No dejarnos pelear. Podemos acudir a Dios en oración, podemos permanecer juntos en unidad, podemos continuar haciendo el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y esto nos lleva a la gran necesidad que es de la unidad. Necesitamos estar unidos. La necesidad de la unidad es particularmente evidente en este libro de Nehemías. La tarea esta de reconstruir la muralla de Jerusalén no era una tarea pequeña. Requería mucho esfuerzo colectivo del pueblo, requería esfuerzo colectivo de una familia, ¿verdad? Esta es una clara demostración de cómo la unidad puede traer logros significativos, puede producir logros significativos. Cuando un esposo y una esposa están pensando unidamente, están apuntando hacia una misma meta, las cosas, los resultados son significativos. Créame, si soy parte de una familia, el poder entender cuál es la visión de mis padres, cuál es la visión que Dios quiere para nuestra familia, para el núcleo al cual el Señor me llamó. El pueblo de Jerusalén, bajo este liderazgo de Nehemías, fue capaz de reconstruir esta muralla porque estaban unidos en propósito y estaban unidos en acción también, ¿verdad? Ellos comprendieron que su fuerza se encontraba en Dios a través de la unidad. No eran solo un grupo de individuos que hacían lo suyo, ellos eran una comunidad que trabajaba por un objetivo para cumplirlo, un objetivo en común. Amén. Entonces, no solo consistía del trabajo físico, no solo existía de quién aporta a las cuentas, no solamente consistía de cuántas piedras levantaste tú y cuántas piedras levanté yo. Era necesaria la unidad emocional y la unidad espiritual. Se apoyaban los unos a los otros, oraban los unos por los otros, se mantenían unidos en contra de un enemigo común. Mis hermanos, eso es lo que hacemos como la iglesia de Cristo. Nos mantenemos unidos en contra de un enemigo común que es Satanás, el que quiere matar, hurtar, destruir, robar, despedazar la creación de Dios. La realidad es que la unidad no es automática, es intencional. La realidad es esta. Las cosas no simplemente porque usted dijo en un altar, sí, lo prometo, eso no significa que de ahí en adelante todo ya es. ¿Cuántas veces han fallado? ¿Cuántas situaciones han sucedido? Es intencional. Nehemías tuvo que trabajar duro para fomentar esta unidad dentro del pueblo. Tuvo que lidiar con los conflictos internos, tuvo que lidiar con amenazas externas. Estuvo activo, estuvo viendo, estuvo pensando en qué es lo que estaba moviéndose alrededor de lo que él estaba haciendo. Tuvo que motivar a la gente a seguir trabajando a pesar de los desafíos que ellos enfrentaban. Tuvo que recordarles constantemente su propósito y la fe que ellos compartían juntos. También la unidad no consiste solo en estar de acuerdo en todo o en evitar conflictos. Se trata de trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que somos de distintos lugares, a
pesar que tenemos diferentes edades, a pesar de que nuestros idiomas y nuestros dialectos o nuestros acentos sean distintos, tenemos que apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles para permanecer juntos y para mantenerse vivo, alerta ante estas amenazas que tenemos en común. Se trata, mis hermanos, de poner las necesidades de la comunidad, de mi familia, por encima de mis intereses personales, por encima de mi ego, por encima de todo lo que yo pueda querer para mí mismo. Amén. La realidad es que vivimos en un mundo que cada vez está más dividido políticamente. Vemos constantemente la retórica racista. A cada rato lo estamos escuchando. Vemos tantas diferencias religiosas. Todas las necesidades, mis hermanos, todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo llama hoy en día a la necesidad de estar unidos. Es urgente que nosotros estemos unidos dentro de nuestra familia. Es urgente que estemos unidos dentro de esta iglesia. La necesidad de la unidad es más urgente que nunca, porque los ataques del enemigo son más graves que nunca. La necesidad de unidad es un tema central aquí en este libro de Nehemías. Es este recordatorio del poder del esfuerzo colectivo, de la importancia de la construcción intencional de la familia y de la comunidad, y del potencial transformador de la unidad en nuestro camino a la fe. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que es el poder de la oración. El poder de la oración. Ante la oposición y el ridículo, Nehemías y su pueblo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Ellos recurrieron a su propia fuerza? No. ¿A su propia astucia? No, definitivamente que no. En lugar de todo esto, ¿qué hicieron? Se dirigieron a Dios en oración. Se inclinaron, buscaron la guianza, la protección, hablaron con Dios, el que les dio el permiso de estar ahí. Esta es una poderosa lección para nosotros hoy, para ir terminando. Pero cuando enfrentamos desafíos, nuestra primera respuesta debe ser la guía y la fortaleza de Dios a través de la oración. Déjenme repetir eso. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra primera respuesta debe ser buscar la guía y la fortaleza de Dios a través de la oración. A través de la oración. Es lo que tenemos. Hermanos, tenemos un camino directo al trono de gracia a través de Jesucristo. Tenemos una conversación directa con el Padre. Podemos hablar. Usted tiene la misma capacidad de hablar con Dios que yo, mis hermanos. No hay limitaciones. Para eso el Señor nos trajo, nos hace hijos suyos. Cuando mis hijos quieren hablar conmigo, yo les presto mi atención. Muchas veces es un sí, muchas veces es un no, pero siempre va a haber una respuesta. Amén. Cuando no hay respuesta es cuando hago la pregunta varias veces después de haber recibido la respuesta. Porque los que tienen hijos pequeños, usted le dice no y vuelven otra vez a preguntarle sí o no. Señor, ¿será que esto es para mí? Si el Señor ya le dijo no, ¿por qué seguimos preguntando? ¿Será que va a cambiar de opinión? Mis hermanos, tenemos que hablar, tenemos que buscar la fortaleza de Dios a través de la oración. Tiene que ser un hábito en nuestras vidas. Tiene que ser un hábito en nuestras vidas. El viernes en la noche estaba aquí un grupo y estábamos orando por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Pusimos la foto que nos tomamos el año pasado y estábamos orando por la congregación, para que el Señor le bendiga, para que el Señor le dé hambre y sed por su palabra, para que el Señor le llene de su Espíritu Santo, para que el Señor le permita ganar la batalla que usted puede estar enfrentando. Lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. En el versículo 4 vemos a Nehemías clamando a Dios, pidiéndole que Dios escuchara su difícil situación y que actuara a su favor. Y vea cuidadosamente, no solamente estuvo orando por él mismo, él estuvo orando por toda la gente, todas las personas que estaban trabajando ahí en el muro.
Claro que él estaba enfrentando la misma oposición que todos los demás. Y la oración no fue una oración egoísta, fue una oración para su familia, fue una oración para su comunidad. Tiene usted la responsabilidad de levantarse y orar por su familia, de pedirle al Señor que los resguarde. Esto nos demuestra que la oración no es un acto personal simplemente, sino que es un acto comunitario. Podemos interceder por otros y el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Estamos llamados a interceder los unos por los otros. Estamos llamados a elevarnos los unos a los otros en oración, y especialmente en tiempos difíciles. Alguien se le acerca a usted y le dice: mi hermano, necesito que ore por mí. Y usted le dice: amén, voy a orar por usted. Pero oró por la persona. ¿Por qué no le dice: venga, oremos ahorita? ¿Qué importa? Tomemos 3 minutos para orar, donde sea que sea. Pero dejemos de hablar palabras vacías. Comprométase a orar por las personas. Amén. La oración es una respuesta práctica a una amenaza real. La oración es una respuesta práctica a una amenaza real. Además, la oración en este contexto, mis hermanos, no es simplemente era un ejercicio espiritual, no era un ejercicio religioso para los cristianos, simplemente era una respuesta práctica a amenazas reales, a amenazas urgentes. Veamos de nuevo los ataques, porque yo quiero que usted pueda regresar, porque hablamos de los ataques del enemigo. Usted no puede irse de aquí simplemente sabiendo que el enemigo lo quiere atacar. Imagínese qué triste. Venga usted a la iglesia solo para que le digan: está hecho leña, siempre va a ser atacado. No, el Señor nos da la respuesta. Esa es la belleza de la palabra del Señor. Esa es la belleza, mis hermanos, de pertenecer a un Dios que responde, a un Dios que tiene toda la sabiduría para nosotros en esta tierra. ¿Qué fue el primer ataque? El ridículo y el desánimo. ¿Se acuerdan? Que dice: Sanballat y Tobías ridiculizaron a los judíos, tratando de desanimarlos, de sofocar su confianza. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Véalo ahí. Oye, Dios nuestro, le dice en el versículo 4. Oye, Dios nuestro. Señor, estoy orando a ti. Padre, escucha mi oración en este momento. Que somos objeto de su desprecio. ¿Alguien de ustedes se acercó a sus papás alguna vez a decirle que alguien le había pegado? O a un hermano mayor o a alguien: hey, me pegó fulano. ¿Y qué hizo usted? O qué hizo sus padres. Ojalá no le dieran a usted uno, porque hay unos que así respondían los papás, ¿verdad? Usted le decía que alguien le pegó y el papá le pegaba más a uno, ¿verdad? ¿Qué problema? La respuesta verdadera debería ser: a ver, mijo, ¿quién te pegó? Vamos a buscarlo, vamos a pegarle a ese niño. No, vamos a hablar con ellos. Vamos a ir a hablar con sus papás. Vamos a resolver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Claro que sí. Dice el versículo: haz que sus insultos recaigan. Mire qué oración más fuerte. Esta es una persona que está hablando con celo de algo que valora verdaderamente. Dice: haz que sus insultos recaigan sobre sus propias cabezas, entrégalos como despojo en tierra de cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque provocaron la ira contra los que edifican, contra los que están haciendo tu voluntad, contra los que están levantándose, peleando, contra los que están buscando a Dios. Yo le puedo decir: Señor, esta gente que se burla de mí, Padre, que sientan lo que significa la vergüenza. No es desearle mal a alguien, es simplemente decirle al Señor: Señor, es doloroso lo que estamos viviendo, estos insultos duelen. Cuando las familias se enfrentan a burlas y a críticas que intentan desanimarlos, acudimos a Dios en oración. Le pedimos que Él haga justicia en contra de los que nos desprecian. La oración refleja su fe, refleja el liderazgo, refleja la confianza en la intervención de Dios en nuestros momentos de adversidad. ¿Confía usted en el Señor en los momentos de adversidad?
La segunda ataque del enemigo, ¿recuerdan? Intimidar y amenazar. ¿Qué hacen ellos? Los enemigos planean atacar a los judíos para detener la reconstrucción, ¿sí o no? En el versículo 9, la oración de Nehemías, la respuesta dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto me encanta, esto me encanta. Porque cuando le estamos orando que Dios nos guarde de los ataques del enemigo, el Señor les está diciendo: haz lo necesario para que las cosas estas no sucedan. ¿Cuáles son las puertas que les estamos abriendo al enemigo intencionadamente? ¿Qué es lo que estamos permitiendo dentro de nuestros hogares que están atacando a nuestra familia? Y le estamos diciendo al Señor: Señor, resguárdanos, resguárdanos del chisme. Pero lo que estamos viendo es contenido de chisme, participando en él. Resguárdanos, Señor Jesús, de todo esto. Ellos se levantan, dicen: ¿qué es lo que hacen? Oramos y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Póngase alerta, es lo que nos está diciendo la oración. Dios nos va a guiar a entender cuáles son las situaciones a las cuales tenemos que poner alerta ante las amenazas y las intimidaciones que genera el miedo, que genera la ansiedad. Las familias deben de mantenerse en oración constante, pidiendo la protección de Dios. Pero a la misma vez tenemos que ser proactivos. Tenemos que tomar medidas prácticas para protegernos, para mantener la paz en el hogar, confiando que Dios está con nosotros. Si una de esas causas era la práctica de malgastar el dinero, usted va a poner un alto. Usted va a sentarse a hacer un presupuesto con su esposo o su esposa. Van a analizar cuáles son las finanzas y por qué es que está causando problemas. Me explico, mis hermanos. Va a levantar guardia en contra de esas cosas. Qué linda es la palabra del Señor, cómo nos guía. ¿Cuál era el tercer ataque? Crear confusión y distracción. Los enemigos intentan sembrar esta confusión, intentan detener el trabajo mediante los rumores, mediante las amenazas. Y la respuesta de Nehemías en el versículo 4:14, que es el versículo lema para esta mañana, dice: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden, reemplacen el miedo por el conocimiento del Señor. Recuerden al Señor, quien es grande, es glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Cuando enfrentamos estas distracciones, cuando enfrentamos estas confusiones, mis hermanos, tenemos que recordar a Dios en oración. Tenemos que mantener nuestro enfoque en Él. Tenemos que recordar su grandeza. Tenemos que recordar su poder, porque Dios nos va a ayudar. Él es el que va a mantener la unidad de nuestras vidas. Él es el que nos va a dar la dirección correcta. Amén. Además, ¿qué tienen que hacer? Motivarse para luchar el uno por el otro. Luche por la protección de su familia, por la convicción de que Dios está en control. Pase lo que pase, nos acercamos delante de Dios y le decimos: Señor, sabemos que tú estás en control. Por desbaratadas que estén las murallas, el Señor está en control. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana. El poder de la oración, como se muestra a través de estos pasajes, no solo consiste en pedirle ayuda a Dios. Se trata de alinearnos con su voluntad, buscar su guía y buscar y confiar en la fuerza de Él, en su fuerza. Mis hermanos, esto no es algo abstracto. Esto no es como unas pinturas de Pablo Picasso que usted le da cualquier significado que quiera. No es una pintura abstracta, es real, es verdadero.
No tengo tiempo para contarle los testimonios en mi propia vida, cómo el Señor ha tratado de entrar, cómo el enemigo ha tratado de entrar a destruir nuestra familia, y cómo el Señor se ha levantado poderoso una y otra vez. Pero mi confianza tiene que estar en Él. Tengo que alinear mi vida a su voluntad. Tengo que decirle: Padre, haz en mi vida y en mi familia lo que tú quieras hacer. Se trata, mis hermanos, de reconocer nuestra dependencia de Él, que dependemos de Él, de reconocer que nuestros esfuerzos no importan, por cuán nobles y determinados sean. La última, al fin de todo, nosotros somos inútiles sin su bendición, sin su dirección, sin su guía. Amén. Démosle gracias al Señor en esta noche. Este es un momento perfecto para hablar con el Señor, para decirle: Señor, lo que he escuchado en esta mañana, que quede aquí en mi corazón, en una tierra fértil. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme a los ataques del enemigo, a acudir a ti, Señor, en oración. Padre amado, recuérdanos estas verdades, guíanos por tus caminos. Señor amado, constantemente enséñanos a descansar en ti, a depender de ti, Padre. Señor, en este momento, si alguno de ustedes quiere orar por su familia, simplemente levante su mano. Si quiere orar en este momento por su familia, levante una mano, nada más. No le voy a decir que venga al frente ni nada, pero si hay alguien en su familia que necesita conocer al Señor, si hay una situación en su casa, en su vida, en su propia familia, que necesita una intervención de Dios, yo quiero orar por usted en esta mañana, nada más. Padre celestial, tú creaste la familia. Es un concepto tuyo. Señor, en este momento tú conoces cada situación, cada detalle de tus hijos que están aquí en este lugar. Padre amado, estamos levantando murallas alrededor de ellos para que los protejas de los ataques del enemigo. Los escombros de la muralla, Señor, tienen arreglo. Señor, no permitimos que las burlas, no permitimos que los comentarios, no permitimos que las amenazas que vengan de afuera, Señor, tengan ningún efecto en nuestras familias, Padre. Padre, bendice las uniones, bendice, Señor, fortalece los matrimonios, fortalece, Señor, a los hijos, a nuestros padres, nuestros tíos, primos. Padre amado, las personas que estás trayendo a nuestra mente en este momento, ayúdanos, Señor, a ser como Nehemías para ellos, a guiarlos en oración, a ayudarles, Señor, a que se levanten y a que continúen peleando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.